tardes a todos. Es un placer iniciar este ciclo de encuentros entre los que formamos parte de la Facultad de Ciencias Humanas. Este año, como sabemos, se conmemoran los 50 años de la fundación de nuestra facultad, que viene de una historia particular, que es el antiguo Instituto Provincial de Profesorado Secundario. Nuestra facultad tiene 2 sedes y un colegio, por lo tanto, dada la complejidad y dadas las distintas fechas que tenemos, nos vamos a tomar a partir de este mes de junio y hasta el año 2022 una serie de celebraciones, festejos, reflexiones y distintas formas. Hemos optado desde la comisión del cincuentenario, que tengo el honor de coordinar junto con la consejera Adela Besolo, un formato de conversatorio. El conversatorio implica reflexionar sobre los ejes de nuestra facultad a lo largo de décadas. Esto tiene una parte negativa, que es la virtualidad, pero tiene una parte muy positiva, que es encontrarnos con amigos, con graduados, con colegas que están muy, pero muy lejos. Bien, de esta manera vamos a iniciar estas actividades. Adela. Bueno, agradecemos, buenas tardes a todos. Agradecemos la presencia de la señora vicerrectora de la Universidad Nacional de La Pampa, profesora Verónica Moreno, de la señora decana de nuestra querida Facultad de Ciencias Humanas, profesora Beatriz Cosio, de la vicedecana de nuestra facultad, profesora Verónica Zucchini, autoridades de la universidad, de la facultad, docentes, graduadas, graduados, no docentes y estudiantes de nuestra institución. Para nosotros, como coordinadoras de la comisión de los 50 años, junto, como dijo Silvia, a los demás claustros que forman parte de esta comisión, es un honor presentar hoy este primer panel de un ciclo de conversatorios previsto para el presente año y que tendrán continuidad en el próximo año. Invitamos ahora a la señora decana de nuestra facultad, la profesora Beatriz Cosio, a compartir unas palabras. Muchas gracias, Silvia y Adela. Buenas tardes a todas, a todos. También quiero agradecer la presencia de la señora vicerrectora, profesora Verónica Moreno, que está acompañando en la iniciación de estas actividades. Y por supuesto que comparto con la vicedecana, profesora Verónica Zucchini, con decanas de la universidad, con secretarias y secretarios de la facultad, directoras y directores de departamentos, también de institutos de la facultad, ex decanos, lo veo allí a Jorge Saab y Sergio Malvendres, creo que nos está viendo por YouTube. Por lo menos es lo que me avisó, también a docentes, a graduadas, a graduados, a estudiantes y a integrantes de la comunidad en general. La verdad que estamos todas y todos muy emocionados con el inicio de actividades por el cincuentenario de la Facultad de Ciencias Humanas, y bueno, escribí unas palabras porque temí en algún momento no poder decir alguna frase o hilvanar alguna frase coherente. Pero bueno, como les decía, iniciamos hoy una serie de actividades vinculadas con la celebración del cincuentenario de nuestra facultad, y mencionaba la emoción a raíz de que participamos muchas y muchos quienes durante muchísimo tiempo y de todas las presentes y seguramente también quienes nos siguen en YouTube, la Facultad de Ciencias Humanas ha atravesado gran parte o 2/3 partes de nuestra historia de vida. Como estudiantes, como docentes, en el ejercicio de la investigación, de la extensión o de la gestión, todas y todos hemos construido la institución que hoy tenemos.
y que por supuesto la han situado en un lugar de reconocimiento de la sociedad pampeana y en la región. Ello ha sido fruto de un intenso trabajo y compromiso, ¿no? De todas, de todos, y en particular también de quienes nos han precedido y que muchas y muchos hoy van a exponer y contar, dar su testimonio, a quienes estamos infinitamente agradecidas, a todas y todos quienes nos precedieron y permitieron que hoy iniciáramos esta serie de actividades que se van a extender durante todo el año. Insisto, estamos infinitamente agradecidas. En 1970, 12 años después de la organización de la Universidad Nacional de La Pampa, se crea la Facultad de Ciencias Humanas, con el Decreto Provincial 1589. En 1971, con la aprobación de los planes de estudios, comenzaron a dictarse las carreras de profesor en Historia y Geografía, Literatura y Castellano e Idioma Inglés. En 1972 comenzó a funcionar el Departamento de Filosofía y Pedagogía de General Pico, que a partir del año próximo iniciaremos también la celebración y el festejo de este acontecimiento. Medio siglo después, la facultad, como dije anteriormente, ha logrado ubicarse en un sitio relevante y destacado a través de su compromiso con la sociedad, la docencia, la investigación y la extensión universitaria. Actualmente, la Facultad de Ciencias Humanas cuenta con 17 carreras de grado, 5 de posgrado, un colegio preuniversitario, 9 institutos de investigación y una prolífica producción científica, y el dato lo revela la existencia de 8 revistas científicas. Sin lugar a dudas, nuestra institución tiene un lugar reservado en la historia de la sociedad pampeana como institución formadora de profesoras y profesores, pero también de trabajadoras y trabajadores de la educación, de las ciencias sociales y de las ciencias humanas. Hoy, por supuesto, es más que nunca que debemos celebrar y conmemorar esa historia y el lugar que tiene la provincia de La Pampa. Aún más también con quienes han formado parte de ese proyecto educativo, político y social construido colectivamente. Quiero también invitar a toda la comunidad a no solamente presenciar la cantidad de actividades que están previstas y que ha previsto la Comisión del Cincuentenario, sino también señalar que el 1 de octubre vamos a celebrar y realizar el acto central de esta conmemoración y de este aniversario, y que, por supuesto, me corresponde agradecer infinitamente, vuelvo a repetir, no solamente a la comisión que trabajó activamente e intensamente para organizar todas estas actividades y contactar a cada una y a cada uno de ellos, sino también a graduadas, a estudiantes, a todas y todos los panelistas que desde que las contactamos no tuvieron ninguna dificultad en aceptar y prestar su tiempo y su testimonio para que estas actividades podamos realizarlas y conmemorar y dar posibilidad a este festejo. Así que solamente quiero señalar que la invitación está ya hecha para todas y todos, para continuar con todas las actividades, y agradecer, insisto, a todas y a todos quienes han permitido que hoy la Facultad de Ciencias Humanas arriba el Cincuentenario, y en ese agradecimiento debo incluir también al equipo de gestión que ha trabajado intensamente y activamente para que podamos en este día tan emotivo estar juntas y juntos y hacer este encuentro que aún con una modalidad
virtual, con un soporte tecnológico diferente al que estamos acostumbradas, también nos permite interactuar y muchas y muchos, veo acá a Diana Marre, a Héctor Tanomareque, que desde la distancia también nos pueden acompañar en este momento. Muchísimas gracias y por supuesto que bienvenidas y bienvenidos. Bueno, a continuación yo le pediría a la señora vicerrectora Verónica Moreno si quiere dar un saludo a todas las presentes y a los presentes del inicio de estas actividades. Gracias, Beatriz. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Quizás tenga que aclarar que en realidad yo soy como una convidada de piedra. Parece que mi destino siempre es entrar por la ventana. No sé qué problema habrá tenido el señor rector, que no puede estar presente, pero en realidad estaba previsto que él los acompañara. Así que, bueno, yo estoy completamente de acuerdo en las conmemoraciones porque me parece que no solo nos hablan del pasado, de quiénes somos, sino que estoy convencida que esas marcas del orillo siempre nos dicen hacia dónde debemos continuar. Por eso digo que quizás mi destino sea ese, ¿no? Seguir entrando por la ventana. En fin, me encanta que vamos a tener varias ocasiones en las cuales nos vamos a encontrar y vamos a poder conversar sobre cómo fuimos construyendo, sobre todo la sede de la facultad aquí en Pico, cómo fuimos construyendo la formación docente, cuáles son las deudas que todavía nos pesan, cuáles son las deudas que tenemos, y en todo caso, y por qué no, seguir planificando en qué sentido nos movemos. Así que te agradezco en particular, Beatriz, este breve espacio, y por supuesto voy a seguir acompañando estos festejos. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Verónica. Bien, muchas gracias, Betty, luego de todas estas presentaciones y las autoridades que nos han saludado, vamos a dar comienzo a lo que hemos llamado los conversatorios, que ya lo anticipó la profesora Adela Bisolo. Esto tiene que ver con hacer un corte temporal, década del 70, del 80, del 90 y este milenio por los distintos claustros. Comenzamos hoy con el claustro de estudiantes y este conversatorio lo van a coordinar Norma Larnagaray, quien es profesora de historia graduada de esta casa, quien es la actual directora de la Biblioteca Central, y la profesora Mabel Botazo, quien es graduada de nuestra facultad, concretamente de la sede Pico, y ellas van a coordinar este primer panel. Adelante. Gracias, Silvia. Yo en primer lugar quiero agradecer a las autoridades de la facultad la invitación a formar parte de este primer ciclo de conversatorios en conmemoración de los 50 años de la facultad. Y esta primera actividad que hoy nos encuentra en este espacio virtual forma parte de un conjunto de, como se dijo, 4 conversatorios que se desarrollarán en el transcurso de este año. Y nuestro conversatorio hoy, con el que iniciamos esta actividad, se llama ¿Qué significa ser estudiantes de humanas? Volumen 1, lo cual entiendo que este volumen 1 es siglo XX, que entonces volumen 1 suena un poco más suave que haber puesto siglo XX y el próximo siglo XXI. Y va a ser un recorrido de las experiencias estudiantiles durante las décadas de 1970, 1980 y 1990, por lo cual van a participar graduados y graduadas de ese periodo, que desde ya les agradecemos que compartan este espacio
y que compartan el recorrido de sus memorias estudiantiles con todos y todas. Antes de dar inicio, de cederles la palabra a nuestros invitados, quería comentar a todos y todas los que están siguiendo este encuentro a través del canal YouTube de la universidad, cuál va a ser la mecánica que vamos a seguir. En principio, quienes estamos coordinando, Mabel y yo, vamos a cederle la palabra tras una muy breve presentación de cada uno de los panelistas, para que cada uno y cada una de ellas tengan 10 minutos para hacer sus testimonios, y una vez terminado abriremos el espacio para un par de preguntas, y finalmente haremos una síntesis de lo aquí narrado, relatado por los y las panelistas. Mabel, vos querés saludar yo quiero saludar especialmente, como dijo el Tano, se sentía como en casa, y yo estoy feliz de que esté Diana, con quien compartimos toda la vida estudiantil, con Raúl, con él, que hemos compartido parte de las trayectorias dentro de la facultad, Omar, y con el Tano. Vos, Mabel, ¿querés saludar? Sí, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es una alegría muy grande poder compartir con ustedes este momento. Yo soy profesora de enseñanza primaria. Me he graduado como maestra en el año 78. Entré en el 76 y graduada en el 78. De todos modos, la Facultad de Humanas siempre estuvo presente en todas las décadas donde he ido a abrivar por conocimientos. Así que ahí hay gente muy querida, también a la que yo quiero saludar, como a Verónica Moreno, Roxana Moreta, también a Verónica Zucchini, Silvia, que son mis conocidas. No es mi ámbito actual la universidad, pero en todas las décadas me encontró. Por ejemplo, en el 2000 tuve la oportunidad de hacer la licenciatura en primaria. Entonces me vuelvo a encontrar con mucha gente, y de ahí sí que aprendí muchísimo, incluso a poder revisar mi práctica a la luz de las nuevas teorías. Bueno, la presentación estuvo muy clara por parte de Norma, donde explicó bien la dinámica, y bueno, vamos a dar inicio a este conversatorio, Norma, si te parece. Sí. Por supuesto, no sin antes agradecer la invitación, por supuesto, más que feliz por esta invitación. Entonces Norma va a iniciar este conversatorio, dicho esto, ¿no? Gracias. Voy a presentar al primer panelista, Raúl Hernández. Bienvenido, Raúl. Raúl se recibió de profesor de nivel medio de Historia y Geografía en 1975, pero él había iniciado sus estudios en el Instituto Provincial de Profesorado. Luego de un tiempo retomó sus estudios, ya siendo el Instituto Superior del Profesorado, siendo Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Provincial. Y retomó sus estudios justamente en 1971, creo que el primer año de inicio de la Facultad de Ciencias Humanas. Y luego se desempeñó como docente
en la cátedra de climatología que forma parte de la carrera de geografía. Te escuchamos, Raúl. Bueno, buenas tardes. Más que agradecido, emocionado por la invitación a integrar este grupo que sería el recuerdo de nuestra facultad, un poco el inventario, ¿no es cierto?, de lo que se ha hecho a lo largo de décadas. Y ese agradecimiento lo personalizo con la señora decana, la señora vicerrectora y en todo el grupo de colegas, ¿no es cierto?, que participan en este primer conversatorio y en los que seguirán después. En este primer contacto, ¿no es cierto?, tan particularmente asediado por la pandemia, quiero recordar especialmente, ¿no es cierto?, a todos aquellos compañeros y compañeras que han quedado en el camino a lo largo de todos estos años y que fueron parte, ¿no es cierto?, de la facultad. No quiero nombrarlos porque son muchos, pero para todos ellos el recuerdo más sincero de parte mía y creo que de todos ustedes. Y bueno, sí, hablar de la facultad en su comienzo y en una situación muy personal como la mía, que fue haber iniciado la carrera en el Instituto del Profesorado Secundario, hago notar que esa carrera, que yo la inicié en el año 67, era un profesorado que incluía historia, geografía, letras y castellano, ¿verdad? Y había paralelamente otra que era la de ciencias exactas, que comprendía a la gente que estudiaba matemáticas, física y química. Suicidas ellos, ¿no? Yo inicié y en aquel primer año del 67 me encontré con un mundo nuevo, como era el Instituto del Profesorado, en el que, si bien era un nivel superior a lo que habíamos terminado nosotros en el secundario, todavía tenía actitudes propias del colegio secundario, cuál era la existencia de preceptores que andaban por los pasillos, fijándose de que los alumnos estuvieran en clase, ¿cierto? Tengan presente que en aquella época toda la carrera o todas las carreras se desarrollaban en el colegio normal. El colegio normal era el que, después que se iban los alumnos del turno tarde, a partir de las 18 hasta las 23, era la facultad, el Instituto del Profesorado Secundario. Ese instituto fue creado en su momento para promocionar profesoras y profesores que diesen clase en todos los colegios de la provincia, que en ese momento se estaban creando, ¿no es cierto? Calculen ustedes, recién a partir de fines de la década del 50, principios del 60, empiezan los primeros ciclos básicos, y entonces se creó con una particularidad. El horario era vespertino para que la gente que trabajaba y quisiera estudiar pudiera hacerlo. Esa característica se conservó inicialmente en la Facultad de Ciencias Humanas. A partir del año 71 hasta el año 76, que cambió totalmente el enfoque, estaba pensado para gente que trabajaba y que quisiera estudiar. Eso hacía que el perfil de los estudiantes fuera diferente a lo que vino en las décadas sucesivas. Nos encontramos en ese primer año, cuando se crea, ¿no es cierto?, la facultad, con una gran cantidad de alumnos que venían del instituto. Algunos dejaron la carrera para reiniciar y de esa manera tener un título que ya se avisoraba nacional. Otros eran los alumnos que se incorporaban en el primer año, y también había colegas docentes que tenían el título del instituto, pero que vinieron a hacer las materias que faltaban para revalidar el título y tener de esa forma, en el caso nuestro, profesorado de Historia y Geografía. Esto es necesario un poco hacerlo notar para ver cuál era el perfil que tenía el docente. Había gente, qué sé yo, que tenían a lo mejor 40, 45 años de edad, junto a otros chicos que tenían 18 años, que recién terminaban el secundario.
gente que estaba trabajando como docente de escuela primaria, ¿no es cierto? Y venían a hacer el secundario, la facultad para mejorar su promedio y poder aspirar a tener designaciones. Bueno, era, yo podría decir, turbulento ese primer tiempo, ¿no es cierto? Creo que es lo que más lo define, porque era una situación compleja. Nosotros, por ejemplo, iniciamos el primer cuatrimestre y tuvimos materias como biología, como literatura, que después, al llegar el fin del primer cuatrimestre, se sacaron de la carrera porque se reformuló, digamos, las materias que teníamos que hacer en la carrera. Asimismo, el profesorado de nivel medio de Historia y Geografía tuvo 2 promociones solamente. Por eso yo a mis alumnos siempre les decía que me tenían que considerar un objeto de colección, porque era de la primera promoción, ¿no es cierto?, de la facultad. Esas 2 primeras promociones fueron muy numerosas. Para que ustedes tengan una idea, en la primera fuimos alrededor de 35 los egresados. Y al comienzo, cuando estaban las 2 carreras unidas en uno, hubo alrededor de 90 inscritos. Para aquel momento era muy numeroso. Pero sí creo que todos teníamos en claro que queríamos, ¿no es cierto?, una facultad que contuviera todas las inquietudes, que nos permitiera participar de lo que pasaba socialmente. No nos olvidemos que esa primera parte de la década del 70 fue cruzada, ¿no es cierto?, por una serie de situaciones sociopolíticas muy candentes. Nosotros en nuestra facultad creamos el primer centro de estudiantes en el año 71, y bueno, ya allí empezamos a vincularnos con la situación social que había. Nosotros participábamos fuera en la defensa de compañeros que por allí a veces tenían dificultades laborales, con algún colega por ahí con quien tuvimos algún entredicho, con algún decano que hubo que pedirle la renuncia porque no satisfacía las necesidades. Era muy frontal la situación. Teníamos una excelente relación con el cuerpo de profesores. Calculen ustedes que incluso nos juntábamos los fines de semana para jugar al fútbol. Entonces, el mismo profesor con el que jugábamos al fútbol el sábado, por decir, la semana siguiente nos estábamos peleando porque en el parcial que nos había tomado había incluido un tema que no iba, que eso, cosas por el estilo. Pero todo, digamos, dentro de un respeto con esas situaciones. Vale decir, los estudiantes entendíamos que nosotros teníamos que ser partícipes de la creación de la facultad, que nos escuchara, cosas que había profesores que sí lo hacían, algunos otros eran un poco más reacios, pero el cuerpo docente en general, digamos, se vinculaba de una manera, podríamos decir, estrecha con nuestras inquietudes. No quiero olvidarme de aquella época también del grupo inicial del personal administrativo, ¿no es cierto? Había un grupo muy reducido de personas, pero que ellas nos allanaban todos los problemas, nos solucionaban las dificultades de horario. Si la mesa quedaba en este horario, si vos tenías problemas, era gente de lo más agradable. Yo recuerdo personalmente a Babi Hernández, que era la persona que estaba en la sección alumnos, que era un poco nuestra hada madrina. Ella nos solucionaba todos los problemas que teníamos. También la señora Toti de la Mata, el señor Arias. Y bueno, yo creo que pasando el tiempo, a mí me tocó recibirme en la mitad de la década, en el año 75, y siempre recuerdo, y se lo he comentado así a los allegados y a mi familia sobre todo, cuán grande fue la diferencia que hubo entre fines del año 75 y los comienzos del 76. ¿Por qué hago esto? Porque en diciembre del 75 yo rendí mi última materia, ¿no? La rendí con Fernando Arauz, lo cual para mí fue un honor. Y en marzo del 76, cuando ya estaba el golpe de Estado, que se hizo la colación fue encerrados en una habitación del rectorado, allí en la calle Mansilla, donde solamente estaba un señor, que era el decano, otro señor que era
secretario administrativo, esa fue toda la celebración, ¿no es cierto?, personal de haberse recibido, ¿no? Fue un dar vuelta a la hoja de aquella facultad participativa, rumorosa, liera, ¿no es cierto?, pero con los mejores criterios pasamos a ese silencio que hubo a partir del 76 y que durante muchos años se mantuvo. Eso lo vi muchos años después, cuando ya dando clases, yo en alguna ocasión charlaba con los alumnos y les preguntaba: ¿ustedes no han organizado el centro de estudiantes? ¿Ustedes no tienen un representante del aula a quien uno pueda dejarle, qué sé yo, un encargue? Y era un silencio, era como una especie de miedo colectivo que había cuando uno tocaba esos temas, ¿no? Eso fue, yo creo que fue muy doloroso, porque también se cambió, como les decía, aquel enfoque que había de la facultad para los que trabajaban, y pasamos a una facultad para los que tenían otra característica. No había clase a la mañana, había clase al mediodía, había clase a la tarde, y quién podía cursar trabajando en esos horarios tan diversos, ¿cierto? Entonces eso hizo que se redujera la posibilidad de gente ya recibida o que tenía otros trabajos y que quería hacer la carrera en nuestra facultad. Creo que eso es una deuda que por allí habría que tratar de ver, de saltarla en el futuro, cómo generar alternativas horarias, ¿no es cierto?, para aquellas personas que quieren trabajar y estudiar. Hoy, con esto de la pandemia, bueno, hemos ideado otros sistemas que quizá por allí pueda haber una solución, pero sería interesante siempre pensar en aquel que trabaja y que quiere estudiar, que quiere ascender, que quiere mejorar su formación. Yo desde lo personal a la facultad le agradezco, pero eternamente. Me dio la herramienta, ¿no es cierto?, que me permitió abrir un campo de trabajo que no solamente fue la docencia, sino, eso es algo que quiero rescatar también, que la facultad nos preparaba para desempeñarnos en el campo docente y en otras series de campos, en la investigación, trabajar en aspectos económicos, en aspectos sociales, en aspectos culturales, en distintas áreas, políticas incluso, ¿no es cierto? Vale decir, la facultad ha sido formadora, ¿no es cierto?, no solamente de estudiantes, sino de buenos ciudadanos y ciudadanas. Y yo creo que si algo llevo conmigo, y les repito y lo digo con sinceridad, es el eterno agradecimiento a lo que me brindó. Los colegas que hay acá, bueno, hemos compartido así en algún momento, no hay ninguno de aquellos que fueron formadores, ¿no es cierto? Ya creo que el último que se jubiló de eso fue Jorge Tulio, ¿no es cierto?, de aquellos que nos formaron nosotros, ¿no? Pero les repito, yo les agradezco muchísimo todo lo que nos dieron. Muchas gracias, Raúl. Muchas bueno, gracias. Hacerle llegar mi gran abrazo a Jorge. Bueno, muy interesante tus palabras. Voy a rescatar esto que comentaste de esa vida estudiantil comprometida con lo social. Ustedes querían estar comprometidos con lo social, querían tener una vida activa dentro de la facultad, crearon el centro de estudiantes, digamos, una situación que seguramente hemos vivido también quienes ingresamos posteriormente a tu fecha de egreso. Y esta comparación tan tajante con sin duda, con el año 1976, que marca un antes y un después, ¿no? Gracias, Raúl. Ahora voy a presentar a Diana Marre. Bienvenida, Diana. Diana inició el profesorado de Historia y Geografía en 1974 y luego de diversos cambios en los planes de estudio finalizó el profesorado en nivel medio en Historia en 1979 y el profesorado en Historia en 1985. Se incorporó como docente
de la facultad en 1981 y permaneció hasta 1994, en cuyo trayecto ocupó diversos cargos docentes e inclusive cargos de gestión, como haber sido secretaria académica de la facultad. Y en 1995 y 1999, ya instalada en la ciudad de Barcelona, desarrolló sus estudios doctorales en antropología social y cultural en la Universidad de Barcelona. Desde 2010 es profesora titular del Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona, y en 2020 recibió el premio ICREA Academia, otorgado anualmente por el Gobierno de Cataluña. Gracias, Diana, por estar, y te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias por esta posibilidad de estar aquí. La verdad que es para mí realmente, bueno, un placer, pero además una emoción después de, bueno, yo creo que 27 años de no tener ningún contacto con la facultad. Por tanto, es realmente para mí todo un momento, ¿no? Por lo tanto, agradezco sinceramente a quienes pensaron en mí, y, bueno, a Silvia Crocetti, que me contactó concretamente, digamos, como cara visible de esta cuestión, y bueno, y un placer realmente ver a todos y a todas, ¿no? Es difícil pensarse, supongo que como Raúl antes, bueno, a tantos años, ¿no? Y en una circunstancia como las que nos ha tocado vivir este último año y tanto, digamos, que llevamos con estas cuestiones, ¿no? Pero de todas maneras siempre va bien hacer alguna revisión, o por lo menos recordarse, ¿no? Hay muchas cosas de las que ha comentado Raúl que yo comparto. Yo entré en la facultad en 1974, como comentó Norma. Venía de estudiar y abandonar una carrera de filosofía en la ciudad de Bahía Blanca, donde había estudiado un año filosofía, y digamos que opté por el profesorado de Historia y Geografía en aquel momento, que todavía estaba allí, ¿no? En aquella época íbamos al comedor universitario, que estaba en un colegio de chicos, creo. El colegio Don Bosco. Exacto, el colegio Don Bosco, que creo que en una primera planta estaba, bueno, era la primera planta, me parece, era el comedor universitario, íbamos allí, que ese era un ámbito también de interesantes reuniones y cuestiones, ¿no? Además de la facultad. Yo he sido una persona de las que como Raúl pudo estudiar trabajando por los horarios y las posibilidades que en ese momento daba la facultad, ¿no? Es decir, íbamos de 6, creo, a 11 o 10, 11 de la noche a la escuela aquella Roca, creo que se llamaba, y los sábados por la mañana de 8 a 12, que eran bastante... un poco extraño y un poco complejo aquello, ¿no? Pero bueno, esto permitía estudiar. Yo trabajaba en la provincia en aquellos años y entraba a las 6 de la mañana cuando era horario de verano, creo que había, y un horario de invierno. Estoy un poco, bueno, de hace mucho tiempo y no me acuerdo tanto, pero bueno, creo que en todo caso siempre lo pude hacer, ¿no? Lo cual para mí fue realmente importante. Yo he sido una persona quizás como Raúl, pero probablemente más como Norma, con quien compartí todo el desarrollo de la carrera, en que, bueno, vivimos aquellos años convulsos, digamos, en que, bueno, todo lo que habíamos hecho en el año 74 no sirvió, porque en el año 75 todos los planes de estudio cambiaron y de alguna manera empezamos de nuevo. Pero en todo caso, aquel año 74 fue muy productivo y muy fructífero en lo que hicimos, leímos y vivimos, digamos, también a nivel de experiencia personal, ¿no? A partir del año 75, bueno, cambió la situación, o empezó a cambiar la situación, y bueno,
de alguna manera, sobre todo el año 76, como señaló Raúl, en que yo recuerdo haber llegado a la facultad después del golpe y encontrar que, bueno, prácticamente no nos quedaban profesores por diversas razones, y también faltaban muchos estudiantes. O sea que fueron épocas verdaderamente complejas aquellas, ¿no? De vivir y de transitar, ¿no? Yo terminé la carrera en el 79 y todavía estábamos en años, bueno, así un poco en calma o cerrados. Y de todas maneras, bueno, siempre encontrábamos alguna manera de reunirnos y demás. Yo fui de las que vivía aquello de que más de 2 personas no podían estar hablando juntas y éramos llamadas al orden, ¿no? No sé si lo recuerdan, ¿no? Aquello de no poder hablar ni con los propios compañeros de facultad cuando esperábamos entrar a clase en el colegio y había bedeles todavía, como comentaba Raúl, ¿no? O sea que fue una época, bueno, compleja en muchos sentidos, que nos, bueno, enseñó de todas maneras muchas cosas, ¿no? Por un lado creo que nos enseñó el valor bueno, de ciertas relaciones que perduraron en todo caso. También nos mostró la precariedad de muchísimas cosas, ¿no? No solo la precariedad de la vida en muchos casos, sino también la precariedad de ciertas formas de la vida y también la precariedad de ciertas formas de las relaciones, ¿no? En mi caso yo, digamos, estuve en la facultad, como comentaba Norma, digamos hasta el 94 en que me fui en distintas cuestiones. Siempre con una perspectiva, digamos, o un interés en cuestiones vinculadas a las humanidades, y en este sentido nunca, siempre he pensado que hice una buena decisión en relación con lo que pretendía hacer en mi vida, y que de alguna manera fui consolidando y enfatizando, ¿no? Es decir, probablemente yo he hecho caminos inversos a los que suele hacer la gente, que empieza desde una profesión muy pragmática y muy pegada al terreno y va hacia cuestiones más abstractas, o sea, y yo he hecho al revés, ¿no? Estudié primero filosofía, luego historia y luego antropología, es decir, me doctoré en antropología, que es una profesión muy pegada al terreno y al trabajo social y al trabajo con las personas, y creo que, bueno, que para esto y para todo lo que he hecho desde entonces, tanto en la investigación como en investigación aplicada, el paso por las humanidades o la Facultad de Ciencias Humanas realmente fue toda una experiencia, toda una enseñanza, todo un aprendizaje, también de las relaciones en general, ¿no? También para hablar de cuestiones más puntuales y más concretas, yo creo que, bueno, comparado con otros ámbitos universitarios, como los que trabajo yo en este momento, he rescatado mucho a lo largo de mi vida profesional fuera de allí, aquella cosa que había en la facultad, que no sé si todavía sigue existiendo, de que los exámenes finales eran orales, ¿no? Esto, digamos, fue un aprendizaje muy importante para mí, para poder expresar mis ideas orales ante un público diverso, al que había que explicarle lo que uno quería decir y ser capaz de hacerlo de manera coherente. Esto para mí fue una herramienta muy importante para mi vida profesional y también para mi vida académica, ¿no? Y lo sigue siendo, ¿no? Para las conferencias, para los seminarios, para todo lo que sigo haciendo, sigue siendo muy importante aquel entrenamiento de 4 o 5 años de dar cada examen oral y aprender a expresarme, ¿no? Yo sé que esto es difícil de mantener por la cantidad de estudiantes que hay y a veces lo reducido de las plantas docentes o de
recursos docentes, pero era un gran aprendizaje. También lo fue, Norma, no sé cómo voy de tiempo, hazme alguna seña. Yo te voy a decir. También fue un gran aprendizaje y una gran experiencia, que no sé si sigue existiendo todavía en la facultad, esta carrera académica, ¿no? Esto de, bueno, yo empecé siendo ayudante de segunda ad honorem, que no sé si se puede ser menos que eso, o se podía ser menos que eso. Bueno, aquello de que se pasaba ayudante de primera, jefe de trabajo práctico, hablo de mi época, no sé cómo es ahora, adjunto, adjunta, asociado, titular, en fin, una carrera, digamos, un cursus honorum que permitía, yo creo, aprender muchas cosas, ¿no? Y aprender muchas cosas acompañando a otras personas que lo hacían desde otro lugar, aprendiendo lo que son las relaciones interpersonales en estos contextos entre, bueno, profesores y profesoras y sus estudiantes en general, y también enseñaba o permitía, digamos, no enfrentarse de pronto, cosa que no sucede en el lugar en el que yo trabajo ahora, donde uno es profesor de pronto y por primera vez a lo mejor se enfrenta a un conjunto de 90 estudiantes, solo además porque no existe la figura de teaching assistant en aquel caso. Era un aprendizaje, digamos, un camino que ayudaba mucho, al menos a mí me ayudó mucho a, bueno, a aprender, ver, porque uno veía, bueno, y aprendía lo bueno, se quedaba con lo bueno, pero también podía ver lo que no querría hacer uno o una misma como profesión, digamos, ¿no? Yo creo que esto fue una cosa realmente bien importante en mi caso al menos, ¿no? También lo fue la investigación, aquello que empezamos a hacer en investigación. Yo recuerdo en aquellos años la construcción, no sé si la palabra es la más adecuada, pero del archivo histórico de La Pampa. Recuerdo a Norma Medus, creo que era quien lo dirigía en aquella época, recibiendo cajas y materiales de diferentes lugares de La Pampa, con diferentes documentos. Y bueno, aquel, no sé si, no sé cómo recuerdo, era como un sótano aquello, pero no me acuerdo si lo era, la verdad, aquel edificio enorme donde estaba el gobierno, ¿no? Tratando de decidir, digamos, qué era lo que había que guardar y lo que no había que guardar, y qué había que arreglar y no había que arreglar, ¿no? Es decir, fue un momento muy inicial de esta, que yo recuerdo, para mí como historiadora, que era lo que hacía en aquella época, que luego lo he pensado y la verdad es que cuando me he preguntado por qué estudié antropología o por qué hice mi doctorado en antropología y no en historia, creo que fue un poco por esto, digamos. La historia que yo me encontré en Barcelona era una historia muy pasada, digamos, ¿no? Muy lejana. Y yo estaba acostumbrada a trabajar en una historia cercana, digamos, ¿no? Esta historia de una fundación cercana, digamos, ¿no? Y se parecía mucho más a la antropología lo que hacía que a la historia, ¿no? Ese trabajo en investigación en historia, esa historia cercana, ¿no? Todavía con gente que podía hablar de lo que había pasado, fue para mí un entrenamiento muy cercano a la antropología. Ahora sí, Diana, cerramos. Sí. Gracias, Norma. Por tanto, yo estoy muy contenta de haber pasado por la Facultad de Ciencias Humanas, incluso en aquellas épocas tempranas y convulsas, y he podido hacer mi carrera académica y profesional sin ningún inconveniente en otros lugares, porque así se dio la vida, y por tanto creo que fue muy importante que esta facultad se fundara cuando se fundó, y para mucha gente, la gente que se quedó allí, la gente que construyó, la gente que circuló, y en general a todos, ¿no? Así que muchísimas gracias por continuar y la posibilidad de nuevo de estar aquí. Muchas gracias, Diana, por tu relato, y muy interesante esto de recuperar en parte la coyuntura que nos tocó vivir en la facultad al compás de lo que estaba pasando
en el país, y por otro lado recuperar esos pequeños grandes aportes que te hizo en lo personal la vida universitaria para tu futura vida profesional. Muchas gracias. Mabel. Bueno, a mí me corresponde presentar seguidamente a Omar Lobos, licenciado en Letras, inició sus estudios en la facultad en 1984, participó del Centro de Estudiantes y de la edición de la revista estudiantil Humus, doctor en Letras por la Universidad de Buenos Aires, es docente de literatura rusa, traductor de Dostoyevsky, Pushkin, Chekhov y otros. Asimismo, es escritor e investigador de historia indígena pampeana. Omar, adelante. Bueno, Mabel, muchas gracias. Norma, muchas gracias Eric, que me ha invitado, me ha contactado y bueno, yo pensé que, o no preví que me iba a resultar emocionante enfrentarme con el recuerdo de mis años de la facultad, porque de alguna manera he seguido vinculado, he continuado mis amistades de aquellos años, encuentro aquí en el Zoom que compartimos a muchos de los que transitaban conmigo los pasillos, algunos como docentes y otros como estudiantes, estudiantas, ¿no es cierto?, de las otras carreras de historia, de geografía. Y cuando digo que me enfrento de golpe a la emoción, es porque mientras estábamos aquí empecé a rememorar a partir de cosas que mencionaba Raúl al hablar al comienzo, personas que conformaron esa época nuestra. Y cuando digo las personas, bueno, sí, son los compañeros, aquellos que mencionaba que están compartiendo aquí, son los docentes que nos formaron, y también son los no docentes. Esto es, no puedo dejar de emocionarme ante el recuerdo de Babi, que mencionaba, de la eterna Babi Hernández que mencionaba Raúl, o el recuerdo de Toti de la Mata, ¿no es cierto? El recuerdo de Don Otero, que era de mantenimiento, de las chicas, de Luli, de Anita Caldentey, de Katy, que todavía anda por allí, ¿no es cierto? Y digo todo esto porque yo tuve la suerte de que la universidad, en esos años bisagra también, que yo transité, arranqué en el 84, o sea, fui la primera generación de la democracia, ¿no es cierto?, en esos claustros, y me estiré, defendí mi tesis en el 90, 89, 90, me gradué, o sea, bueno, allí, ¿no es cierto?, todo lo que fue el alfonsinato, el primer entusiasmo y la primera ebullición democrática que por supuesto se trasladaba a los pasillos de una facultad como Humanas, ¿no es cierto?, que era mucho más ruidosa que la que teníamos abajo, ¿no es cierto?, la Facultad de Ciencias Económicas, donde todos parecían educaditos y muy compuestos, y bueno, nosotros estábamos un poco en el otro polo. Fueron años privilegiados, donde también regresaron muchos docentes que habían sido cesanteados.
Tuvimos también docentes que viajaban desde Buenos Aires, los profesores viajeros que venían a completar algunas cátedras. De manera que yo solamente puedo tener un recuerdo amoroso de ellos y de esos años. Y voy a decir que fui alumno de mi querida amiga Dora Batistón, que fui alumno de mi amigo Aldo Reda, que fui alumno de Susana Montero, de Marta Aleso, de Oscar Nochetti, de mi querida, extrañada amiga, madre, Eve Monjes, de mi querida y extrañada María Cristina Gil, de mi querida amiga Silvia Calero, de Jorge Piris. Esto es, seguramente en el repaso así de memoria me estoy olvidando de alguno, de Didi Casaleño, de mi querida Edith Gregoire. Me estoy olvidando, es un compromiso ponerse a hacer estas enumeraciones, pero como dice un poema de Morisoli, ¿qué puedo hacer si no nombrarlos? Me parece que el homenaje tiene que ser también para ellos. Años, decía, de mucha ebullición. Esa ebullición se traducía también en clave de participación política. Yo no tenía una militancia específica en ningún encuadre político en esos años, pero sí militábamos en el centro, y así es como llegué a ser secretario de prensa, y bueno, fue una experiencia muy colorida y que a mí me parece que funcionó como un elemento de mucha integración entre, bueno, los distintos, no quiero decir la palabra fría, claustros, pero sí entre, bueno, las distintas componentes que circulábamos allí por la facultad, porque nos ocupábamos no solamente de las cuestiones estudiantiles, hacíamos también, bueno, hacíamos notas de tipo cultural, hacíamos humoradas también respecto de nuestros no docentes o de los funcionarios, ¿no es cierto?, de aquellos años, y en esto voy a tener un especial recuerdo para Alejandro Sokolowski, cuando fue decano por esos años, y era de los primeros que esperaba la revista Humos, aún sospechando que podía haber allí alguna... Yo hacía las caricaturas también en ese momento, alguna nueva caricatura, hice más de una caricatura del querido y recordado Alejandro, de manera que, bueno, solo tengo ese reporte, el reporte de esos años maravillosos, y bisagra también, se me ocurre a mí, en el sentido de de este tipo de docentes que a mí me tocaron, y que me parece que los alcancé a tener en el último momento, porque luego vendría una especie de recambio, porque incluso en esos años se discutió o se empezaba a discutir el cambio del plan de estudios, que el plan de estudio de la carrera era en exceso enciclopedista, y bueno, puede ser, cada nueva época viene con sus demandas, con sus reproches y con sus nuevos ideales, y bueno, y eso estaba muy bien. Lo que quiero decir es que yo todavía recibí a docentes quizás forjados en el viejo enciclopedismo, pero que yo digo que tenían una relación de intimidad con la materia que daban, que me parece que
a partir de esa generación nosotros me parece que tuvimos ya otra relación con el conocimiento desde la academia, ¿no es cierto? Tengo una frase que recuerdo de otra querida profesora, Teresa Giroal, muy enciclopedista ella, muy aburrida. Bueno, se criticaba mucho a Teresa que era aburrida, sin embargo, todos nos acordamos de lo que nos enseñó Teresa. Y Teresa se sorprendía cuando los jóvenes estábamos por terminar la carrera y ya planeaban el doctorado. Dice, qué raro, ¿no? Hacer el doctorado, porque para nosotros el doctorado era el fin de una carrera, cuando te habían surgido preguntas luego de dictar mucho una materia, de trabajar mucho con un autor, ¿no es cierto? Bueno, estaba un poco perpleja ante esta nueva dinámica que luego iba como a centrarse, ¿no es cierto?, en la universidad. Bueno, doctorado, postdoctorado, bueno, porque hay una especie ahí de escalada también, porque hay que acreditar investigación. Bueno, nuestros docentes nuestros docentes en aquel entonces pensaban el saber, me parece, desde otro lugar. Por eso hablo de ese lugar de intimidad y de las preguntas auténticas que se podían hacer. Y por eso me parece que esa genuinidad que ellos nos transmitieron, bueno, nos formaron no solamente en el plano de los contenidos, sino también en un plano ético de la docencia, del deber ser de la docencia, del compromiso con aquello que enseñás. Bueno, nada, eso es mi aporte de aquellos hermosos años. Luego he seguido, sí, colaborando, dando charlas o dando algún seminario, participo como asesor en un proyecto allí del Instituto de Literaturas de Lenguas Clásicas. Pero bueno, aquellos fueron mis años, aquel fue Omar, mi tránsito, sí. Estaríamos completando el tiempo, gracias. Bien, Terminás. Bueno, gracias a ustedes. Dale. Bueno, tampoco pretendía cortarte, porque realmente... No, pero está muy bien. Estuvo muy interesante lo que recuperás vos, la emoción de ese momento bisagra. Se nota que la educación, la formación, el compromiso, ya eran también otros tiempos. El compromiso estuvo siempre. Vivir esa primavera democrática tiene que haber sido fantástico en la universidad, me imagino. Yo ya no estaba, pero sí lo viví desde la docencia, y realmente pegaba fuerte en el recreo, en las salidas, en los encuentros. Fue muy interesante. Pero sí, yo también valoro mucho la educación enciclopedista que recibí en el momento. Fue muy buena, yo quedaba embobada ante esas exposiciones. Pero bueno, está muy bien lo que siguió viniendo y yo participé de lo demás. Muchísimas gracias por rescatar lo ético, lo amoroso de la educación. Muchísimas gracias, Omar. Dale, gracias a vos, Mabel. Me toca ahora presentar a Héctor Tano Mareque, destacado profesor de inglés. Estudió en la década del 80, participó en el cine universitario, en la revista universitaria. Fue miembro de la seccional local de la Comisión Argentina de Solidaridad con el Pueblo Chileno, CASCHI, ayudante de la cátedra en la Introducción a la Psicología y formó parte del Grupo América en el área de inglés. Fue intérprete de los primeros jugadores de básquet norteamericanos que residían en Santa Rosa. Y el inglés es su lengua de trabajo desde hace 30 años en el ámbito
nacional, internacional, incluyendo la ONU, Nueva York, Ginebra. Mucho para contarnos. Adelante, Tato. Mabel, muchas gracias. Empiezo con Estoy emocionado. Y había hablado con Omar antes sobre este tema y me dice Omar, no te vas a emocionar, porque si te emocionas después va a estar genial, pero él se emocionó, entonces yo también tengo derecho a emocionarme. Como dije cuando estábamos hablando en el Zoom en forma informal, me siento como en casa. Me siento extremadamente afortunado de poder estar hablando, charlar con ustedes, con muchas y muchos amigos. Y esta es mi historia es la historia de una amistad, una profunda amistad con mucha gente en finales de la década del 70 y en el 80. Eso es para la Facultad de Ciencias Humanas, voy a hablar de otras cosas también, pero sí me dio la posibilidad de estar en contacto con gente hermosa, y con muchos de ellos sigo siendo amigos y me siento muy afortunado. Quiero agradecer profundamente a la facultad por haber pensado en mí. Yo creo que se equivocaron, pero bueno, yo soy un estudiante, un egresado atípico, pero bueno, mi profundo agradecimiento a Beatriz Josso, por supuesto, a Silvia Corchetti, quien fue la que me tuvo mucha paciencia, me alimentó en el sentido de que me compartió muchos documentos conmigo que me ayudaron a recordar, o sea que eso me ha ayudado muchísimo, a Eric, que acabo de conocer, y bueno, y a todas las otras autoridades que están presentes y que no conozco, pero un placer estar aquí a la distancia. Espero que estén bien, estamos en momentos muy difíciles todos, en todo el mundo, y es desde este presente que voy a contar algunas cosas. Es desde esta pandemia, es desde el discurso que dio el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia hace una semana en una cumbre sobre las vacunas, con una elocuencia increíble, hablando sobre a lo que se enfrenta Bolivia y otros países ante la desigualdad que sigue existiendo en el mundo, y eso me recuerda que eso es parte de esto, era lo que vivíamos en los 80 también. No soy historiador, tengo un gran amor por la historia y en cierta manera creo que el pasado no se queda en el pasado. Hay muchas cosas que siguen estando, porque no están resueltas o por distintas razones. Entonces, algunas de las cosas que voy a hablar yo creo que siguen existiendo en la realidad de la Argentina, la realidad de América Latina. ¿Qué me dio la facultad? La facultad me dio muchísimo. Yo estoy a caballito, diríamos, entre la experiencia de Diana, de Raúl y de Omar. ¿Por qué? Bueno, porque yo ingreso a la Facultad de Ciencias Humanas y acá lo tengo anotado, septiembre de 1979. Mi hermana, y le agradezco enormemente, ella hizo la investigación para mí, accedió a los archivos familiares y ha compartido conmigo fotos de mi libreta de estudiantes. Entonces puedo con seguridad decirles que era el estudiante número 856. Empecé a cursar cuando la facultad estaba en la calle Pellegrini. Ahí empecé a cursar, por ejemplo, con Ricardo García, hice introducción a la filosofía. Y después, más adelante, sí pasé a hacer otras materias en la sede actual. Es por eso, en ese sentido, que yo empiezo en el 79 en Ciencias Humanas. Quizás también tengo que decir, yo empecé en la Universidad de La Pampa en el 78, porque soy geólogo, soy egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y a diferencia de lo que Diana y Raúl contaban, yo no trabajaba, digamos, mis padres se sacrificaron para que yo no tuviera que trabajar durante la carrera. Por eso tuve la posibilidad de hacer 2 carreras en paralelo. Me concentro, por supuesto, en la Facultad de Ciencias Humanas. Fui estudiante del profesorado de inglés y
y lo que la facultad me dio fue, por un lado, a nivel académico, a nivel intelectual, me dio muchísimo. Había gente extremadamente talentosa que conocí no solo en el área de inglés, sino toda la gente que Omar mencionaba, por ejemplo. Las conozco y las recuerdo con muchísimo cariño. Es decir, yo estaba en inglés, pero estaba relacionado con la gente de geografía, de historia, de literatura, con la gente de ciencias exactas y naturales, con la Facultad de Ciencias Económicas también. Y el inglés, y bueno, y aquí sí quiero nombrar algunas personas de la facultad en inglés que recuerdo con mucho cariño, como a Carmen Trubé, como a Chana Capón-Filas, a la Negrita Fornes Rogers, a Celia Cola, a Graciela Pascual. Y quiero un homenaje muy especial a Margarita Monjes. Tuve el placer de conocerla, fue profesora, y esto ocurrió no en la universidad, bueno, ella había, como ustedes saben, fue cesanteada en el año 1980, pero ella era profesora también de la cultural inglesa, y en ese tiempo resultó que estaba en una, fue como suplente en una de las clases que yo estaba tomando, y recuerdo el amor que ella me impartió por la literatura, por el inglés. Yo tenía 12 años, 13 años. Entonces, todo el mérito estuvo en ella, de que lograra captar mi interés, la energía que ella puso cuando me enseñó sobre el libro La importancia de llamarse Ernesto. Entonces, mi profundo agradecimiento a ella. El inglés me ha acompañado todo el tiempo. Mabel, como vos decías, es mi lengua de trabajo desde hace más de 30 años, es mi lengua familiar también, es una lengua que hablamos en casa también, junto con el castellano. Y en esa época voy a hablar un poquitito sobre el inglés, qué significaba para nosotros. Nosotros creamos lo que se llamaba el Grupo América, que éramos un grupo de 4 locos, con muchas ganas de hacer cosas. Ahí estaba Ana Delmas, ahí estaba Luis Díaz y había otra gente. Lo que nosotros queríamos hacer en esa época queríamos que el inglés era, de cierta manera, politizarlo, era darle un sentido en América Latina y en el Caribe, era que el inglés nos ayudara a entender dónde estábamos históricamente. Y entonces es cuando nos acercamos a hacer estudios sobre la esclavitud a nivel popular, a estudiar las letras de Bob Marley. Eso formaba parte de todo, de algo que voy a empezar a hablar un poquito más, de cuál era esa efervescencia política que existía a comienzo de los 80. Es decir, yo vengo del 78, del conflicto del canal de Beagle, de la dictadura militar, del silencio, de los años de plomo. Y la facultad me dio el despertar político. Recuerdo cantar por primera vez Se va a acabar la dictadura militar en el año 81 en una peña en la calle Mansilla, donde entre otras cosas había guitarreadas, había empanadas, estaba Sergio Santesteban que tocaba la guitarra, había mucha otra gente que quizás Diana y otra gente pueden agregar nombres de otra gente. Es decir, eso es parte, la facultad me dio una voz, no tenía una voz, no tenía un entendimiento de qué era lo que estaba pasando durante esta terrible dictadura cívico-militar. Me dio una voz, y no solo que me dio una voz, sino que me dio una voz global, una voz de conjunto, me integró a un grupo, me sacó de la individualidad. Y eso fue a través de distintos proyectos a los que yo me uní. Uno de ellos es, como vos mencionabas, Mabel, la revista universitaria. La revista universitaria que estuvo desde 1982 hasta el 87, fue una experiencia para mí increíble.
y que se hizo desde la facultad. Desde la facultad, con gente integrante de Ciencias Económicas, también de otros lugares, pero que tenía su corazón, yo diría, en la Facultad de Ciencias Humanas. Eso fue una de mis experiencias más ricas, que me dio una conciencia política, nos permitió tener una militancia por una, reivindicando la reforma universitaria del 18, nos permitió luchar por la creación de los centros de estudiantes, por la autonomía universitaria, por la gratuidad de la educación pública, etc. Eso es parte de mi experiencia en la facultad. También lo fue, sí, claro, haberme unido a Oscar Nocenti como su parcero, en el cine universitario, es decir, como una tarea de extensión a la comunidad, pero a su vez el cine universitario alimentaba hacia la facultad, hacia adentro. El cine universitario funcionó durante aproximadamente 12 años, comenzamos alrededor, yo creo, de 1982, dimos nuestras primeras películas en una, no sé si seguirá existiendo, pero supongo que sí, en la planta baja, en Ciencias Económicas, había o hay un aula muy grande, y ahí es donde comenzamos a dar cine. Después dábamos cines en el Salón Azul, en el tercer piso, y después comenzamos a dar cine en el aula magna. Entonces todos los domingos a las 7 de la tarde la comunidad podía ir al cine, y bueno, eso nos permitió, nosotros dábamos películas que provenían de las embajadas, especialmente de la embajadas de Polonia, de Rusia, de Francia, de Alemania, y en cierta manera podíamos burlar a la censura de la dictadura, porque las películas venían directamente desde las embajadas. Entonces pudimos dar películas claves, películas antibélicas como El Puente, pudimos dar ciclos increíbles que permitieron, que como decía, eran películas que después nosotros las cátedras las podían utilizar, ya sea, por ejemplo... tendríamos que ir redondeando un poquito. Tengo tanto para hablar. Ok. Me imagino. Sí, bueno, es un placer escucharlo. ¿Qué otra cosa puedo nombrar? Además, bueno, puedo mencionar entonces brevemente la experiencia que la facultad me dio a mí. Fue también esa apertura que se da, que es la apertura de la Argentina hacia la América Latina, es decir, lo que da como parte de la Guerra de Malvinas, el descubrimiento de que Argentina estaba en América Latina. Y eso lo vivimos, lo reflejamos, se da en la revista universitaria, se da en la música a través de Vilcabamba, y también se da cuando nosotros el 15 de agosto de 1986 creamos en el tercer piso, en el Salón Azul, el CASCHI, la Comisión Argentina de Solidaridad con el Pueblo Chileno. Es decir, hay toda una apertura, toda una conciencia de abrirse a América Latina. Voy a parar ahora, y bueno, entonces después, si hay preguntas, puedo hablar mucho más y decir sobre lo que la facultad me dio. La facultad también me dio el portugués, por ejemplo. Fue en la facultad, y lo agradezco, cuando yo en la década del 80 aprendí a hablar, aprendí el portugués, y el portugués me abrió también a América Latina, me abrió el mundo hacia el Brasil. Y paro aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tano, a vos. Ha sido muy rica la experiencia, como la de todos. Una maravilla escuchar. Yo rescato el nombrar a las personas, y también a esos profesores que existieron previos a la bisagra de los 80, que pudieron ser resilientes y dar tanto conocimiento, para que después, con todo ese bagaje y toda esta participación, porque lo que yo destaco de la Facultad de Humanas es el nivel de participación y compromiso, el compromiso de ustedes en esa época. Realmente el descubrimiento de Argentina dentro de América Latina me pareció importantísimo rescatar,
Y bueno, y ese despertar político, ¿no? Ya del que habíamos hablado. Bueno, muchísimas gracias, un placer, Ana. Bueno, para seguir con las presentaciones, vamos a presentar a la más pequeña del grupo, disculpen la digestión, Silvia Gomila, profesora en Ciencias de la Educación. Graduada en 1991, tras recibirse se desempeñó 2 años como docente en la facultad, ayudante de técnicas 1 y 2, y ha trabajado en distintas unidades educativas del medio, en General Pico. Actualmente es profesora del ISEF, del Instituto Superior de Educación Física. Adelante, Silvia. No te puedo escuchar, Silvia. Perdón, ahí va. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, les decía que agradezco muchísimo a las autoridades, al comité organizador, a Eric, que tomó contacto conmigo. Agradecerles muchísimo y la verdad va a ser un pequeño aporte el mío, simplemente contarles en mi experiencia qué me pasó con la facultad como estudiante, recordar esos años vividos, hace ya 30 años que me recibí. Fue un recorrido emocionante estos días, porque recordé muchas cosas y encontré sentido a muchas otras, y me encontré como era en aquel momento. Encontré algunas cosas que dijeron los que me antecedieron, encontré algunas cosas, algunos puntos en común. En primer lugar, quiero comentarles que cuando yo empecé la universidad en 1986, yo egresaba de un colegio secundario privado religioso, donde había cursado desde nivel inicial hasta 5º año. Por lo tanto, la universidad fue para mí, y la Facultad de Humanas en particular, el primer contacto con la educación pública. ¿Sí? Si bien el secundario me brindó cierta formación sólida, pedagógica fundamentalmente, porque salí con esa orientación, encontrarme con lo público fue otra cosa. ¿Sí? Fue reconocer a otros y a otras que tenían otras tradiciones, otras vivencias, que venían de diferentes lugares, es decir, diferentes ámbitos rurales, urbanos, con diferentes ideologías. No porque en el secundario no los hubiera, sino porque en el secundario fue difícil reconocerlos, digamos, como que todo quedaba solapado o más homogeneizado. Aquí en estas aulas, en esos pasillos, hubo esa posibilidad de reconocer a otros y a otras. Pero también en el aula se empezó como a dar otra cosa, que era el valor de la pregunta, esta posibilidad de debatir con otros una idea, o esta cuestión de encontrar para un mismo fenómeno diferentes posturas teóricas que le daban sentido a eso que sucedía en la escuela, en el ámbito educativo. Entonces, para mí eso fue algo que irrumpió en mi vida, fue algo que fue un quiebre. Tiraba que yo tenía de cómo debía funcionar también una institución educativa, ¿sí?
a diferencia de una institución donde siempre había docentes, donde los docentes estaban designados, me encontré ahí en 1986, a 3 años del advenimiento de la democracia, uno se encontraba a veces con paros docentes que realizaban cierto reclamo por mejoras salariales, o tal vez en algún espacio curricular, en alguna materia no raro para mí, ¿sí? Entonces, en cierta medida también la facultad me aportó esto de empezar a vivenciar ciertas prácticas democráticas. De a poco la facultad me empezó a dar también elementos para poder comprender qué era lo que estaba en juego ahí, ¿sí? Que era la voz de los otros, que era estar mejor, que era desempeñarse mejor en la tarea docente. Me acuerdo en una oportunidad, no sé bien si fue, creo que en segundo año, rendí o preparé una asignatura libre para no atrasarme, ¿no? Porque había correlatividades que se ponían en juego, entonces preparar una materia libre para poder seguir adelante, porque no había docente designado. Digamos, esto me permitió a mí vivenciar otras cosas. Por otro lado, bueno, por ese entonces estábamos cursando nosotros en lo que es ahora el Colegio República del Salvador de General Pico, compartíamos esas aulas con lo que nosotros se llamaba en esa época el Colegio Nacional, y si bien como edificio era una organización que representaba la gramática escolar, digamos, era un colegio, empezábamos a vivenciar otras cosas que tenían que ver con la vida universitaria. Es decir, comenzaban ya a organizarse asambleas, o de esta dimensión política, de política universitaria. Tal vez uno no veía pancartas o banderas que hacían alusión a alguna agrupación política, como uno puede encontrar ahora en cualquier facultad cuando la transita, porque era un colegio secundario, pero sí empezaban como a darse otras experiencias que tenían que ver con la participación política. Esto también fue como marcándome y, bueno, y en algún momento, allá por los últimos años ya de la carrera, tuve la posibilidad de participar de esta dimensión de política universitaria, de política estudiantil, representando a la facultad en la gestión, administración del comedor universitario. Eso fue algo que también me marcó mucho como estudiante en la Facultad de Humanas. Y un poco como relataba, creo que Omar, en su participación, y creo que Héctor también, esto que este aporte que hacían los docentes, que iba más allá del conocimiento, el aporte académico, ¿sí? Es decir, recuerdo a muchos docentes que abrieron sus hogares para que allí se diera una clase, una tutoría en particular, o avanzar con alguna charla, o el aporte de sus propios libros, por ejemplo, ¿sí? O el acompañamiento, la veo a Silvia Castillo, el acompañamiento en esto de empezar a ejercer el rol docente, ¿no? Entonces, ¿cómo fue, qué impronta dejó ese acompañamiento en este transitar, que a veces era solitario, ¿sí? Porque éramos pocos los estudiantes de ciencias de la educación, ¿sí?
a veces no llegábamos a 20. Entonces era muy importante establecer estas comunidades o estos grupos para estudiar, para aprender. En más de una oportunidad conformábamos grupos de estudio con estudiantes de otras carreras, de nivel inicial o de nivel primario. Es decir, lo que nos convocaba era el conocimiento, ¿sí? Obviamente luego esos grupos también se conformaban como grupos de amigos, de acompañantes, digamos, de compañeros de salidas y demás, pero fue muy importante esto de ser estudiante estando acompañados por otros. Por esa época tampoco ayudaba la tecnología, es decir, no había redes o no había medios de comunicación celulares, por ejemplo, para comunicarse asiduamente con la casa y tener ese acompañamiento de la familia. Si bien mi familia estaba a 130 kilómetros de General Pico, no era habitual trasladarse los fines de semana, entonces uno sentía esa soledad, esa distancia y esa necesidad de encontrarse con otro, ¿no? En esa época tampoco había, recuerdo, fotocopiadoras, entonces también era importante acompañarse en eso, digamos, en el uso de los recursos. Era indispensable ir a la biblioteca, por ejemplo, y retirar los libros ahí, y en algunos casos eran ejemplares escasos, entonces uno debía aprovechar la noche para leer y resumir esos textos para volver a entregar y que otro lo pudiera aprovechar. Recuerdo digamos, como algo que también fue y bueno, quiero ahora compartir con ustedes porque la verdad que me marcó mucho, digamos, y es un ejemplo de lo que yo encontré en otros docentes también. Cuando me tocó el momento de rendir la última materia, seminario de filosofía, no había un docente designado en esa materia. Entonces recuerdo que ese trabajo, y en esa oportunidad la rendía yo sola porque el grupo se fue desgranando, entonces ya rendíamos en distintos momentos. Mi trabajo lo tuve que enviar a Santa Rosa y después alguien vendría a evaluarme. Me avisan que quien me iba a evaluar era el profesor Ricardo Nervi, que por ese entonces había vuelto a la universidad, ¿sí? Luego del exilio en México. Entonces también tenía que ver con la época, tenía que ver con esta vuelta a la democracia, ¿sí? El profesor Ricardo Nervi, a cargo de Pedagogía Universitaria, viene a evaluarme y bueno, y fue también un encuentro ameno, de mucho aprendizaje, de mucho acompañamiento. Lo recuerdo porque digo, ya que esta convocatoria está hecha en clave histórica, ¿no? En los 50 años de la facultad, él fue un maestro dentro de esta casa de estudios, se cumple este año 100 años de su natalicio, ¿sí? Entonces digamos que simplemente mi humilde recuerdo a su enorme dedicación a la docencia. Eso yo también gracias, lo encontré, Silvia. eso también yo lo encontré en otros profes, ¿sí? En otras profesoras y profesores que tuve. La contención, la apertura, el acompañamiento. ¿Sí? Muchísimas Bueno, gracias, Silvia, se nos estaría yendo el tiempo. Bien, gracias. Tu aporte ha sido extraordinario. Rescato algunas cosas, como decís, y ya en esa época, el valor de la pregunta, las asambleas organizadas, el incursionar en la política universitaria, cosas que para vos te han marcado demasiado,
y también destacás el acompañamiento que tuviste en la universidad. La Facultad de Humanas siempre se ha caracterizado por brindar ese acompañamiento a los alumnos, y en tu búsqueda de encontrar grupos, de formar grupos donde que los uniera fuera el conocimiento, además de otras cosas, pero los convocaba el conocimiento, más allá que pertenecieran o no a la misma carrera. Muy rico tu aporte, muchísimas gracias. Y bueno, abríamos fin a esta ronda de expositores, digamos, de quienes que han compartido las experiencias, de alguna manera en este trayecto histórico, mostraron la cara de la universidad. Te paso la forma, no sé cómo se Gracias, Mabel. Muchas gracias. Fue realmente muy rica las presentaciones, y si tengo que hacer una síntesis de la síntesis, dado que estamos muy pasados de tiempo, no quiero aburrirlos, pero es evidente que en la vida estudiantil, independientemente de las décadas en las que fuimos estudiantes, nos han atravesado los mismos sueños, las mismas utopías, eso que moviliza a los jóvenes, el compromiso social y político, y que la facultad fue un ámbito que nos ha permitido en los diferentes momentos y de diferentes formas, según los momentos políticos del país, porque tenemos que pensar la universidad, ¿no? Los tiempos de la universidad, los tiempos de la facultad, medidos en función de los tiempos políticos en Argentina, pero evidentemente nos atraviesan hilos visibles e invisibles que nos constituyen como una comunidad a partir de la Facultad de Ciencias Humanas. Eso quiero decir en términos generales, y en términos específicos, no puedo dejar de decir que este conversatorio abarca un periodo que, como dijimos al principio, va de 1976 a 1990, pero en esta cronología, digamos, en esta línea del tiempo, hay dos puntos de inflexión, que son 1976 y 1983. 1976, que marcó la instauración de, como se dijo, de la dictadura cívico-militar, una dictadura de las más cruel y violentas que hubo en la historia argentina. Y que una dictadura que creía que mucho de lo que ellos llamaban el terrorismo estaba generado por el sistema educativo de las universidades. Y esto significó, por un lado, una ruptura de las corrientes de pensamiento, una cancelación de ideales, de utopías que violentamente fueron canceladas, y por otro lado, significó la persecución, el asesinato, la tortura, la cárcel y el exilio de muchos docentes, estudiantes y autoridades, no solo de la facultad, sino de la universidad. Nosotros en la facultad realmente lo vivimos como un vaciamiento enorme. Por lo tanto, yo a partir de esto y de justamente de ser contemporánea a la experiencia, muy contemporánea a la experiencia de Raúl y de Diana, no puedo dejar de decir que esta rememoración significa una riqueza enorme justamente para que sirva para recuperar lo importante que es no olvidar. Y justamente la historia es la que nos permite trazar ese
vínculo con la memoria. Y decir que la historia y la memoria deben ocupar un lugar central en las carreras, en la facultad y en la universidad, para que las nuevas generaciones de estudiantes puedan comprender, entender y conocer no solo cuál es la historia de su facultad, de sus carreras, de su universidad, sino que además se refuerce permanentemente el nunca más a lo que nos tocó vivir en el 76. Y justamente este vínculo entre la historia y la memoria es lo que se hace a través del testimonio, como lo que pudimos vivir hoy a través de los panelistas y las panelistas, a través de las investigaciones y a través de las prácticas y la transmisión docente, que es fundamental. Eso es lo que quiero decir. Les agradezco muchísimo a todos y a todas, especialmente a los panelistas, por este espacio y en la figura de Silvia, que la estoy viendo, Silvia Crocetti, el haber generado este espacio para reforzar la memoria, para reforzar los lazos y para darnos cuenta de lo importante que es la historia dentro de nuestro presente. Muchas gracias, Norma, por tus palabras. Muchas gracias a Mabel y a todos los panelistas. Por estas cosas, le voy a pedir, parece ser que en canal YouTube nos está siguiendo mucha gente que ha dejado unos mensajes amorosos para los panelistas. Lo voy a invitar a Eric Morales Smucker, quien está en la administración tecnológica de todo esto. Si sos tan amable, si los podés leer, al menos algunos de ellos. Muchas gracias, Silvia. Sí, tenemos una serie de mensajes que han compartido quienes siguieron la transmisión a través del canal de YouTube del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad, quienes agradecemos por esta transmisión. Muchos saludos, mucho cariño y emociones a las y los panelistas y a las coordinadoras, y también a las personas que han sido mencionadas a lo largo de estos testimonios que hemos podido seguir y disfrutar. Sergio Maluendre felicita a la facultad y a la comisión por su aniversario y por la organización del ciclo de actividades, al igual que Moira Morisoli, Adriana Garallo, Hernán Bacha, todos docentes, graduadas, graduados de la universidad, ex autoridades, Leticia García, Diego Galia, Liliana Raca, Julio Alejandro, Gustavo Bertón, Miriam Martín Lorenzati. Moira Morisoli envía un abrazo enorme a sus compañeras que también están presentes siguiendo la transmisión. Gerardo Botazo felicita a los organizadores, a las organizadoras, y dice que involucrar a los graduados y a las graduadas en la vida universitaria es fundamental. Ana Rodríguez celebra este espacio, qué bueno encontrar a gente que transitó y dejó su huella en la facultad. Moira Morisoli le envía un abrazo especialmente a Adela, quien es una de las coordinadoras de la Comisión del Cincuentenario, y a los compañeros, las compañeras que están aquí presentes, Rosana Ayes. Florencia Vera, estudiante de la carrera de Geografía, le envía un saludo especial al profe Raúl, de parte de todas las y los compañeros de Geografía. Patricia Muniagorri dice que este es un encuentro muy emotivo para quienes estudiamos en la década de los 80. Roxana Joffre, también estudiante de Geografía, le envió un cariñoso saludo a Raúl Hernández y el aliento que le brindó para seguir estudiando. Leticia García le envía un saludo especial a Diana, qué lindo verla nuevamente. Alicia Ruggeri felicita a la facultad por estos primeros 50 años. Mismo saludo replica Melina Caraballo. Leticia García envía su saludo a Omar.
colega del Departamento de Geografía. Estela Cornelis también, docente de Historia, envió un saludo especial a las y los panelistas. Hay una serie de saludos especiales para el Tano Mareque y para Omar Lobos. Excelente, Omar, nos has representado muy bien a quienes estudiamos en esa década. Liliana Raca, Silvia Siderac, Fiorella Funes. Ana Rodríguez recuerda a Omar y la época de Humos. Laura Docio a Tano Mareque le envió un saludo muy especial y recuerda cuando estudiaban pedagogía en la casa de Luis. Y así sucesivamente los saludos. Finalmente Oscar Nochetti, que también envía su cariño a Mareque. Y Paula Pedelaborde, docente de comunicación social, agradece por este espacio. Un saludo especial de Sergio Aldo Baudino, ex rector de la universidad, quien felicita a la facultad, así como a la comisión organizadora y a las y los panelistas. Un recuerdo especial a Ricardo Nervi, por parte de Moira Morisoli. Nora Mantelli, mucha emoción por este maravilloso viaje. Gracias, gran abrazo a Silvia, Norma, Diana, Omar, a todos los nombrados y a los no nombrados que compartimos aquellos entrañables momentos. Gabriel Gregoire, excelente mensaje de Norma, gracias a todos los panelistas por sus testimonios y una alegría volver a escuchar a mis profes. Bueno, muchas gracias, Eric. Esto no lo teníamos previsto, felizmente teníamos mucho miedo, toda la comisión organizadora, cómo esto podría salir. Ha salido con una variable que no la habíamos previsto, que era toda esta variable emotiva, estas cuestiones emocionales que afloraron en todos y cada uno de quienes expusieron. Agradezco profundamente a todos y fundamentalmente a las autoridades de la facultad que confiaron en nosotros, a mis compañeros de comisión, a María José Villorú, Federico Martocci, María Lancilota, Tacín, que nos trabajaron en toda esta organización, y a Silvia Castillo sintetizo a todos los que trabajaron desde General Pico y también el grupo que trabajó desde el colegio. Ha sido para mí muy grato, que soy contemporánea a los mensajes entre Diana y Tano, que fui compañeras de estudiante en esa época, y veo con gran satisfacción que acompañan los que han sido contemporáneos de estas décadas, pero también hay muchos estudiantes que nos están siguiendo y que lo grato es que conozcan la historia de nuestra propia y querida institución. Bueno, Adela, por favor, el saludo final. Bueno, me sumo a los agradecimientos. En primer lugar, agradecer al equipo de gestión de la Facultad de Ciencias Humanas. Ellos fueron los que propusieron nuestros nombres de la comisión organizadora, que luego fue aprobada por el Consejo Directivo, por resolución del Consejo. Y agradezco especialmente a las coordinadoras del panel y muy especial a los panelistas que nos han brindado estos recuerdos tan emotivos realmente y nos han transportado a las distintas décadas. Así que, bueno, un abrazo grande también a todos los que participaron y nos acompañaron en el día de hoy, en este primer encuentro, y los invitamos a participar en el próximo encuentro, que será el día 6 de agosto. Así que muchas gracias a todas y a todos.